Y entonces, los delitos de acopio y tráfico de armas, sí lo habíamos comentado, están previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Generalmente, la comisión de estos delitos no se va a dar de manera aislada. Regularmente, estos delitos van acompañados por otras conductas ilícitas que ya habíamos mencionado nosotros hace un momento, ¿no? Al final de cuentas, porque muchas de las veces van a ser cometidos por organizaciones delictivas. Y recuerden, a ver, pregunta, ¿no? ¿Cuál es el artículo que nos habla de la delincuencia o que establece lo relativo a la delincuencia organizada? Un minuto, para que vayan recordando. Okay. 16 constitucional, ¿verdad? Sí lo recordaban. Ok, bueno, pues entonces, efectivamente, muchas de las veces estos delitos van a estar o van a ser cometidos por organizaciones delictivas. En el caso del acopio, obviamente, a fin de ser utilizados para la comisión de otros delitos. Tráfico de drogas o el secuestro, que ya habíamos comentado, ¿no? Hace un momento. Conforme a la descripción que establece y que tipifica el artículo 83 bis de la ley que ya habíamos nosotros comentado, ¿verdad? Por acopio debe entenderse la posesión de más de 5 armas de fuego, de las de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. Y obviamente esto se complementa con el contenido del artículo 11 de la misma ley, que va a establecer un catálogo, ¿no? En un momento determinado, es como, miren, ahorita indicamos, ¿no? Porque establecer esta cuestión, ¿no? Del catálogo, de cuáles van a ser las armas que son consideradas como de uso exclusivo de las citadas Fuerzas Armadas. Es lo mismo cuando hablábamos del contenido del artículo 10 constitucional. También se establece que no va a poder tener el ciudadano para su legítima defensa en su domicilio las armas, que ahí se especifica que sean de uso exclusivo del ejército. Entonces tendríamos que ver nosotros esas armas, ¿no? En esta legislación, para efecto de identificar cuáles armas no puedes tener en tu domicilio para tu legítima defensa. Primer aspecto, primer limitante, ¿no? A esa garantía de libertad. La segunda es legítima defensa. Para que opere la legítima defensa está complejo, ¿verdad? Acreditarla. Entonces, recapitulando, habíamos hecho el recuento para no confundirlos. Cuando mencionaba el artículo 10, era de la Constitución. Ahorita, en este momento, regresamos y recapitulamos y estamos mencionando el 11 y el 83, pero de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. ¿Ok? Regresamos, aterrizamos la idea. Entonces, sí, estos dos preceptos van a contemplar diversas penalidades para quien comete el ilícito de acopio de armas conforme la clasificación de las armas, ¿no? Obviamente que se establecen. Y por supuesto, no se va a considerar para este caso, para el contenido de estos preceptos, 3 tipos penales distintos, sino que se va a contemplar solo obviamente uno de ellos, y será, por supuesto, en atención a la menor o a la mayor peligrosidad de las armas de fuego que se acopien, ¿no? Entonces, vamos a tener nosotros algo, pues sí, muy interesante, ¿no? Al respecto. Porque el artículo 83 bis de la ley que ya habíamos mencionado también va a definir el acopio de armas de fuego como la posesión de más, ¿sí?, de 3, ¿sí?, armas de fuego que sean de uso exclusivo del ejército, ¿no? Entonces, esto va a ser acopio. Obviamente de uso exclusivo del ejército, de la armada y de la fuerza aérea. No va a distinguir alguna respecto
de si las que son en número mayor, de 5 que se posean, deben encontrarse categorizadas en determinados inicios, de lo que se establecía en el artículo 11, ¿no?, del mismo precepto. Aquí establecerá bien claramente que simplemente se va a prescribir que tales armas deben ser de los de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Entonces, efectivamente, ¿no?, es una situación en la que nosotros tendríamos que empezar a establecer ese contenido. De una manera más tal vez centrada, a analizar todo el contenido del artículo 11, el artículo 83, pero todavía nos falta, vean, 83 y además el 83 bis. Vamos a ver algunos otros artículos de esta Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que son interesantes en cuanto a lo que contemplan. Y entonces analicemos el contenido del artículo 4, ¿no?, del ordenamiento que ya habíamos comentado. Este artículo 4, ¿sí?, contempla que corresponde al Ejecutivo de la Unión, por conducto de la Secretaría de Gobernación, de la Defensa y de la Defensa Nacional, dentro de las respectivas atribuciones que esa misma ley, ¿sí?, obviamente le va a conferir, y el reglamento de esa ley, ¿sí?, le corresponde a ese Ejecutivo el control de todas las armas en el país, para cuyo efecto, obviamente, tiene que llevar un registro federal de armas. Qué interesante, porque es una de las facultades del Ejecutivo Federal. Entonces, otra atribución del Ejecutivo Federal la establece en su contenido el artículo 5. Y entonces contempla también que el Ejecutivo Federal, los gobiernos de las entidades federativas de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México van a realizar campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión y obviamente la aportación y el uso de armas de cualquier tipo. Qué importante. Hemos tenido conocimiento, casos afortunadamente aislados. No es una cuestión que se dé de forma muy reiterativa. El hecho de menores de edad cometiendo algún delito empleando un arma de fuego. Es una cuestión que nosotros tendríamos que establecer qué tanto, ¿verdad? Las armas de fuego están al alcance de nuestros niños, niñas, adolescentes, como en otros países, en donde los adquieren como si fueran dulces, ¿no? Nosotros creo que no hemos llegado a esa situación de gravedad. No estamos a salvo, porque hemos tenido conocimiento de algunas conductas que se han llevado a cabo, ¿sí? Obviamente a través de esos hechos desafortunados que han marcado, ¿verdad?, para nosotros un precedente de lo que puede llegar a suceder si dejamos de controlar esta cuestión de el armamento, ¿verdad? Entonces, qué interesante lo que establece el contenido del artículo 5 en relación a las campañas, ¿verdad?, que se deben llevar a cabo. Qué bien, ¿no? Para que se induzca a reducir la posesión, la aportación y por supuesto el uso de armas de cualquier tipo. Muy bien. Ojalá que sí, de verdad, esta labor siga adelante y que no se dé tregua, ¿no?, para efecto de no tener nosotros un problema que se nos escape de las manos, ¿no?, un problema incontrolable, ¿no?, en relación a ello. Continuamos con la revisión del contenido de algunos artículos y entonces, porque es interesante determinar qué es lo que contempla, además de todo, el artículo 9 del ordenamiento en cita.
nos contempla el artículo que qué armas se pueden poseer, qué armas se pueden portar, obviamente, también estableciendo las limitaciones que la misma ley eh, atribuye. Para empezar, el artículo 10º constitucional, ¿no? Entonces, y hace un recuento de cuáles son las armas, ¿no? Obviamente, y establece cuáles son sus características, ¿no? Yo no les conozco mucho de armas, la verdad, no conozco, porque como hace un rato les indicaba, tal vez ustedes sean más, pues ahora sí, ¿no? Conocedores de este tema. Tal vez ustedes lo conozcan más que yo, ¿no? Yo jamás en mi vida he tenido un arma en mis manos, jamás, y jamás he usado, obviamente, como lógica, jamás he usado un arma, ¿no? Entonces, se habla, por ejemplo, se establece las pistolas de funcionamiento semiautomático de calibre no superior al .380. No sé qué sea, ¿verdad? Pero bueno, pues eso es lo que se indica. Quedan exceptuados, obviamente, las pistolas calibre .38, super, .38, comando y también las calibre 9 milímetros. Y entre otras, que les digo, es hablar así como de un tema que yo desconozco, ¿no? La cuestión de las armas, su clasificación, ¿no? Pero qué interesante, porque por lo menos sí tenemos un ordenamiento que hace mención a ello. Hace mención en relación al revólver, ¿no? En este caso a los revólver, en calibres, en qué calibres no superiores y cuáles quedan exceptuados, obviamente. Y qué interesante porque menciona en el contenido los ejidatarios, comuneros, jornaleros, todos los obviamente los que trabajan en el campo, fuera de las zonas urbanas, y les hace la indicación de cuáles armas son las que pueden poseer, cuáles son las que pueden portar, y por supuesto les establece una escopeta, por ejemplo, o un cañón, y les establece todos los lineamientos que les digo. Es algo que yo desconozco, ¿no? No soy ahora sí que conocedora del calibre y que la longitud inferior y que obviamente el calibre superior y todas esas cuestiones que van implícitas con las armas de fuego, ¿no? Entonces, pero pues es interesante, ¿no? Que al final de cuentas los que estemos relacionados con ello, pues ni modo, acudir a revisar el contenido de estos artículos para efecto de tener el conocimiento de ello. Difícil para mí aprenderme calibres y todas esas cuestiones, como les decía, tal vez ustedes lo manejen mejor que yo, ¿no? Entonces, pero les hago el recuento, ¿no? Ese artículo nos establece todo. Y igual también ustedes lo manejan mejor que yo, ¿verdad? Entonces, ya nada más, el aspecto muy importante que tiene que ver con las licencias particulares para la aportación de armas. Esas tienen que ser individuales para personas físicas o colectivas para las personas morales, y obviamente se pueden expedir cuando se cumplan los requisitos que determina en su contenido el artículo 26 del ordenamiento que nosotros ya estábamos mencionando. Todos esos artículos que estamos mencionando son de la misma ley federal, ¿no? Entonces, sí, en el caso de las personas físicas, ¿cuáles van a ser los requisitos? Tener un modo honesto de vivir. Qué interesante que siempre se haga mención de ello, ¿no? Tener un modo honesto de vivir, por supuesto. Se tiene que haber cumplido con una obligación cívica, ¿no? Y desde luego, hasta ahorita, de los hombres. Dígase lo que se diga, los hombres son los únicos que tienen que hacer hasta el momento su servicio militar, ¿no? Entonces,
qué interesante, obviamente, es establecer ese punto, ¿verdad? El servicio militar, ¿no? No tener ningún impedimento, obviamente, para hacer para el manejo de esas armas, ¿verdad? Y entre otros aspectos que ahorita mencionamos.